Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Estamos viendo estas imágenes, que las vamos a ver rápidamente, de la presentación de Pep Guardiola en el Gamper del 2008 con el Barça. Se presentaba Guardiola con el Barça, tenemos a Touré, está Silviño, Bojan, ahí está Unzue también, Tito Vilanova. Hemos visto a Piqué por ahí y aquí está Pep Guardiola saliendo al campo justo para presentarse como técnico del Barça. Empezaba una era fabulosa del Barça, lógicamente, con Pep Guardiola como técnico. Estamos hablando del verano del 2008 y en este vídeo, me lo habéis pedido muchos, vamos a analizar lo que fue el primer 11 en Liga de Pep Guardiola. Un partido contra el Numancia. ¿Qué ha sido de esos jugadores? ¿Qué ha sido de todos aquellos jugadores que aquel día jugaron contra el Numancia y que perdieron 1-0, por cierto, contra el Numancia? ¿Qué ha sido de aquellos? ¿Quiénes eran? ¿Cuál era el 11? ¿Cuáles eran los inicios de Guardiola en el Barça? ¿Cómo fue cambiando luego el equipo? Venga, vamos allá. Deja de creer en la suerte y empieza a crearla. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Vamos a analizar el primer 11 del Barça en Liga, en la era Pep Guardiola. Hay que decir que había jugado ya 2 partidos oficiales antes, es así, además de ese partido amistoso, lógicamente, del Joan Gamper, pero había jugado una eliminatoria contra el Wisla Cracovia. Había goleado en casa y había perdido 1-0 fuera de casa en Cracovia, que había sido la primera derrota de Guardiola. Pero lo que vamos a analizar es exactamente el 11 de este partido, porque aquí tenemos el 11 en los pajaritos, el día 31 del 8 del 2008, 31 de agosto del 2008, el primer 11 de Pep Guardiola. Aquí los tenemos, estamos viendo a Vidal, vemos a Márquez, vemos a Yaya Touré, a Víctor Valdés, a Eto'o, a Leo Messi, vemos a Dani Alves, a Iniesta, a Xavi, a Henry y a Puyol. Perdió el Barça 1-0 en ese partido, 31 de agosto del 2008, y lo que vamos a hacer es colocarlos en el campo un poquito. Estaba viendo el partido completo, lógicamente, para hacerlo como Dios manda, ¿eh? Así que aquí tenemos el campito, lo vamos a colocar muy rápido y luego vamos a hablar de cómo fueron yendo los jugadores a partir de aquí, ¿no? Bueno, Valdés, Dani Alves jugó de lateral derecho, lógicamente, jugó con Puyol, jugó con Rafa Márquez. Hay que decir que en ese partido que pierde contra el Wisla Cracovia es este mismo 11, salvo Piqué, que juega por Rafa Márquez. A Vidal fue el lateral izquierdo. Estamos hablando del primer partido de Guardiola como técnico del Barça en Liga, Yaya Touré. ¿Qué ha sido de estos jugadores? Luego lo vamos a ver. Bueno, estaba Xavi, estaba Iniesta. Leo Messi jugó bastante escorado a la derecha, que era un poco los inicios de Leo Messi. Luego, poco después, acabaría jugando de falso 9 con Pep Guardiola. Thierry Henry y Samuel Eto'o. Este fue el primer 11 y así se colocaron en 4-3-3 con Xavi, Yaya Touré, Iniesta y luego Messi, Eto'o y Thierry Henry. Ese fue el primer 11 del Barça. Luego hubo un par de cambios de los que vamos a hablar también. Entró Gleb, entró Keita y entró Bojan por Henry. Vamos a hablar también de ellos, pero vamos a analizar un poco lo que fue ese Barça, ¿no? Ese Barça de este primer partido de Liga que pierde, ya digo, pierde 1-0 en los pajaritos ante el Numancia, en un partido que fue bastante sorprendente la derrota, por supuesto. Tengo aquí preparado un montón de cosas, así que las vamos a ver ya rápidamente. Y ya mientras os digo que el Barça, lógicamente, había empezado titubeando bastante en esos primeros partidos. Es así. Es así, había titubeado bastante, pero bueno, ¿qué pasó con Víctor Valdés, por ejemplo? Víctor Valdés, pues estuvo hasta el 2014 en el Barça, luego se marcha por lesión, bueno, tiene una lesión grave, y luego va al Manchester United, luego fue al Standard de Lieja y acabó en el Middlesbrough. Esta es la foto de los últimos partidos de la carrera de Víctor Valdés, un gran portero, desde luego, que luego volvió al Barça a entrenar al juvenil, pero que duró muy poquito. Pero bueno, Víctor Valdés, uno de los mejores porteros de la historia del Barça y un jugador emblemático en el Barça, que acabó en el Middlesbrough. Dani Alves, bueno, Dani Alves acaba de llegar del Sevilla. Bueno, hay que decir una cosa, y es que Guardiola, cuando llega a dirigir al Barça en esta época, se marchan Ronaldinho y Deco, y está a punto de hacer que se marche también Samuel Eto'o. Finalmente Eto'o se queda, y al final, para suerte del Barça, porque Eto'o es importante, desde luego. Digo que Dani Alves, después de llegar del Sevilla, estuvo hasta 2016 y luego se marchó a la Juve, como sabéis, luego se marchó al Paris Saint-Germain y ahora está en el Sao Paulo jugando de mediocentro, por cierto. Algún día tenemos que ver algún partido de Brasil del Sao Paulo con Juanfran y con Dani Alves, que está liderando el campeonato brasileño, justo ahora cuando grabo este vídeo. Rafa Márquez, muy interesante lo de Rafa Márquez, un futbolista que yo siempre vi que podía jugar muy bien como mediocentro. Hizo muy buenas temporadas en el Barça, aunque es verdad que solo estuvo 2 años más, hasta 2010. Luego ya se marchó, digamos, en una especie de retiro ya un poquito más para el final de su carrera. Estuvo en New York Red Bull, luego se fue al León de México
pasó por el Verona y acabó en el Atlas, equipo en el que había estado también de jovencito, y estas son unas de las imágenes. Bueno, la verdad que la despedida de Rafa Márquez en el Atlas fue un auténtico acontecimiento en Brasil, pero fue un jugador importante Rafa Márquez en este Barça, desde luego, aunque lógicamente el otro que acompañaba en ese partido de los pajaritos, primer partido de Guardiola como técnico del Barça en Liga, era Puyol. Y si hablamos de mitos del Barça, no hay muchos más que Carlos Puyol, por supuesto, de Carles Puyol. Ahí le tenemos con Guardiola. Bueno, de Puyol hay que decir, pues se retiró en 2014, un auténtico emblema del Barça, siempre en el Barça, por supuesto, y un jugador absolutamente descomunal en todos los sentidos. Se mantuvo con Guardiola, por supuesto, y fue uno de los hombres clave de todos los éxitos que tendría el Barça con Pep Guardiola como técnico. Vamos a hablar de Eric Abidal. Eric Abidal estuvo hasta 2013 en el Barça, luego se marchó al Mónaco, ya un poco en el tramo final de su carrera, y acabó en Olympiacos del Pireo. Aquí tenemos esta foto cuando él se está presentándose con Olympiacos, y luego ya sabéis que después de su retirada ha vuelto al Barça, o volvió al Barça como director deportivo, donde, bueno, tuvo algunas dimes y diretes, ¿no? Y ahora ya que no está el presidente Bartomeu, pues ya no está en el Barça y bueno, la verdad que lo pasó mal en algunos momentos Eric Abidal, con decisiones difíciles, pero como jugador fue importante. Y luego vamos a ver, y ya hemos visto que Eric Abidal era lateral izquierdo en los inicios de Guardiola en el Barça, luego jugó mucho como central, por supuesto. Vamos con el mediocampo, Yaya Touré. Yaya Touré estuvo en el Barça, era su segunda temporada, es decir, él había estado ya en el Barça. Es verdad que luego cuando Busquets, que ahora voy a hablar de él, cuando Busquets llega al primer equipo, le cuesta mucho más, pero al final acaba consolidándose bastante, jugando incluso como central algunos partidos importantísimos, como una final de Champions. Touré luego se marchó al Manchester City, es decir, fue a otro grande. Luego ya bajó el nivel, llegó a Olympiacos, y la última es en el Qingdao Huangai. El otro día hablábamos de los jugadores míticos del City, de aquel partido del 2012 cuando ganan la Liga con el Kun Agüero, con el gol del Queens Park Rangers. Bueno, pues Yaya Touré estaba en aquel equipo y también hablamos de él, por supuesto. Bueno, vamos a hablar de dos jugadores más que son historia viva del Barça. Xavi estaba en aquel equipo. Xavi, por supuesto, se consolida como uno de los emblemas, quizá como el principal emblema junto con Leo Messi y también con Iniesta del Barça de Guardiola. Este es el momento de su despedida, pero no se despidió en el Barça, como bien sabéis. Se fue al SAD de Qatar y ahora está dirigiendo al Al-Sadd qatarí, pensando que pronto acabará en el Barça. Ya veremos cuándo, si más tarde, más temprano, pero creo que acabará pronto en el Barça. Y luego Andrés Iniesta, foto de su despedida de Andrés Iniesta ganando una Copa del Rey en una final de Copa. Último partido de otro mito del Barça, Andrés Iniesta, todavía en activo, como bien sabéis. Veremos si al final une su destino al Barça de alguna forma, pero está en el Vissel Kobe de Japón, retirándose del fútbol, uno de los jugadores que más le ha dado en la historia al Barça y al fútbol español, Andrés Iniesta, que ya veis que Xavi y Iniesta ya eran titulares, por supuesto, indiscutibles en el primer Barça de Guardiola, eso no cabe ninguna duda. Y luego Leo Messi. Bueno, pues Leo Messi, lo que pasa es que hay que hablar del cambio de posición, porque Leo Messi en aquel Barça de Guardiola empezó jugando por la derecha. En ese partido, por ejemplo, del Numancia, lo he estado revisando completo, y arranca por la derecha, bastante individualista. Luego poco a poco fue un jugador más de equipo, lógicamente, y ha ido convirtiéndose pues en el jugador total que conocemos, ¿no? En uno de los grandes jugadores de la historia, el mejor jugador de la historia del Barça, el más importante, y aquí le tenemos con Pep Guardiola, dos emblemas del Barça, desde luego. Veremos si es la última temporada o no de Leo Messi. Estamos ante... Ahora ya puede negociar con cualquier equipo. Eso él ya ha dicho que lo va a decir a final de temporada. Desde luego Messi, un emblema absoluto en todos los sentidos en el Barça de Guardiola. Thierry Henry, jugador muy importante que juega por la izquierda, un poquito como lo veíamos en el Mónaco, luego acabó cambiando un poco la posición también. Se marchó a New York Red Bull. Es curioso porque en el New York Red Bull se marchó también Rafa Márquez, y se marchó también Thierry Henry, y ahora es técnico de Montreal Impact. Estuvo dirigiendo como segundo entrenador a la selección belga con Roberto Martínez. Bueno, ya sabéis los equipos que ha estado Thierry Henry. Y bueno, por cierto, luego tuvo una vuelta al Arsenal, un regreso al Arsenal muy corto, pero ahora técnico de Montreal Impact, Thierry Henry. Tenemos que hablar de Samuel Eto'o. Esta foto que estáis viendo con Samuel Eto'o es del último equipo, que es el Qatar SC, de la Liga Qatarí. De momento está retirado, pero ha habido algunas informaciones que podían hacer que volviera otra vez al fútbol. De momento no está jugando Samuel Eto'o, que bueno, ha tenido una trayectoria. Luego se marchó al Anchi, se marchó al Inter, por supuesto, desde el Barça para ganar la Champions con Mourinho. Luego se marchó al Anchi, aquel proyecto tremendo que hubo. Luego pasó por el Chelsea, por el Everton, por la Sampdoria. Ya fue bajando el nivel Antalyaspor de Turquía, el Konyaspor de Turquía y luego el Qatar, es decir, el Qatar SC, bajando bastante el nivel. Un Samuel Eto'o que, como os he comentado antes, Guardiola no le quería en su primer año, es claro, se quedó al final y fue importantísimo Samuel Eto'o, con goles en final de Champions, etcétera, etcétera. Ese fue el 11 titular, pero hay que hablar de algunos jugadores más. Por ejemplo, de Hleb, Alexander Hleb,
que bueno, pasó por un montón de equipos después de dejar el Barça, pero sobre todo comentar los dos últimos, que han sido el Islok, que es su último equipo, ya está retirado por supuesto de Bielorrusia, y acabó jugando la Champions con el Bate Borisov. Le dimos jugar la Champions y la Europa League con el Bate Borisov, jugador que yo en el Stuttgart le vi hacer maravillas, y en el Barça digamos que no pudo repetir todo aquello, ¿no? También salió en aquel partido de los pajaritos Bojan Kerkic, del que se esperaba que pudiera ser un jugador muy importante, finalmente no lo fue tanto, desde luego, y ahora, bueno, ya sabes que pasó por la Roma, el Milan, etcétera, estuvo en Italia en más equipos, y ahora está jugando en el Montreal Impact, estuvo en el Stoke City, pasó por la Premier, y ahora Montreal Impact, donde está jugando como titular en cosas que pasan en el mundo del fútbol. Está siendo dirigido por Thierry Henry, que fue compañero suyo en aquel primer Barça de Guardiola y que ahora es su entrenador en el Montreal Impact de Bojan Kerkic. Y vamos a terminar con Keita. Keita fue muy importante en el Barça, porque Keita ganó 14 títulos con el Barça. Es verdad que luego se marcha, en el Barça alcanza su cenit, y luego ya se marcha al fútbol chino, al Dalian, lo acaba pasando por el Valencia, por la Roma, y termina jugando en el Al-Jais qatarí, que es donde lo estamos viendo ahora mismo, en esta foto, ¿no? Pero bueno, ese fue el primer 11 del Barça de Guardiola. Me parece interesante comentar todos estos detalles. Y luego os quiero comentar también otra cosa, que es que estaréis pensando, bueno, ¿qué pasa por ejemplo, con Busquets? El Barça pierde ese primer partido con Pep Guardiola, venía de perder contra el Wisla Cracovia, aunque se había clasificado en la previa de la Champions, y pierde ese primer partido contra el Numancia. El segundo partido es el primero en el Camp Nou, en partido oficial en el Camp Nou de Liga, contra el Racing de Santander, y tampoco lo gana. De hecho, tenemos aquí el 11 porque, lógicamente, empieza a jugar Busquets, jugador absolutamente capital. Este es el 11 en ese partido contra el Racing, que, insisto, tampoco lo gana, lo acaba empatando con Víctor Valdés, con Dani Alves, con Puyol, con Piqué, con Avidal. Veis que vuelve Piqué al equipo, Keita, Busquets, Xavi, Pedro, Eto'o y Hleb. Lo más curioso es que no juega Messi. Messi le deja suplente a Leo Messi en el segundo partido de Liga, después de la derrota en los Pajaritos, le deja suplente a Leo Messi para meter a Pedro, al que también había ascendido desde el Barça B. No deja de ser curioso y nos encontramos con cosas bastante extrañas, pero eso pasó. O sea, jugó Hleb y no jugó Messi. Jugó Pedro y no jugó Messi el segundo partido. Lo empata el Barça, luego la historia se escribió sola y evidentemente Leo Messi fue uno de los que contribuyó a escribirla. Pero bueno, quería hacer este vídeo que me habéis pedido muchos. Así fue el primer Barça de Guardiola, el primer 11 en Liga del Barça de Guardiola, los inicios, el embrión del Barça de Guardiola. Decidme en los comentarios qué otros jugadores queréis, qué otros equipos queréis que analicen sus inicios, porque es interesante, ¿eh? Un abrazo, chao, 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 chao.